Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenas noches, hermanos jóvenes y jovencitas, a todos en general, les saludo en el nombre del Señor. En esta oportunidad, una vez más, me encuentro delante de ustedes por este medio para seguir compartiendo la palabra de Dios. Entonces, para continuar, vamos a orar y que solamente Dios sea el que nos hable en esta noche, también, hermanos jóvenes. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por esta noche que tú me das también para seguir compartiendo tu palabra a mis hermanos jóvenes. Sé que no es fácil en estos tiempos donde estamos y muchos de nosotros quizás de una otra manera a veces quiere desfallecer nuestra fe y a veces hasta un punto queremos desanimarnos, Señor. Pero Dios, sea tu palabra solamente que fortalezca y que los anime y los que exhorte también para continuar, porque un día también hemos decidido a seguirte a ti, Señor. ¿Cuáles fueron las circunstancias que atravesamos, Padre? Bendice esta juventud y cada día ellos también puedan alimentarse de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, jóvenes, aquí vamos entonces a compartir la palabra de Dios en esta noche. El mensaje titula Encrucijada. Y la palabra encrucijada, estamos hablando siempre de cruces de camino. Y nuestro texto bíblico es en Jeremías capítulo 6, versículos 16. Dice así, vamos a hacer una lectura. Dice: Así dijo Jehová, paraos en el camino y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Bueno, todo lo contrario, ¿no?, de lo que dice el versículo, pero dice, nosotros nos quedamos hasta cuando dice hallaréis descanso vuestras almas. Entonces eso es la palabra de Dios. A veces en este mundo, cuando decimos esto, así como en los tiempos Jeremías, también decían eso, ¿no? No andaremos o no haremos esto, aquel. Pero nosotros como hijos de Dios no estamos para decir eso. Bien, entonces al leer estos textos bíblicos vamos a introducir de esta manera, ¿sí? Dice, las encrucijadas siempre nos llevan a tomar decisiones personales, familiares, laborales, económicos, etc. ¿Sí? En los cruces de camino, cuando estamos perdidos, jóvenes, ¿qué hacemos? ¿Nos detenemos o seguimos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Yo por lo menos cuando fui a Bolivia por primera vez en el auto, en el camino, en un momento me sentí perdido, porque yo al no conocer el camino sigue, pero de una otra manera después me sentía perdido. ¿Qué es lo que hice yo? No seguí, sino más bien me detuve y tenía que preguntar si era el camino correcto que me estaba llevando a mi destino. Pero la gente que sabe siempre te dice, ¿no?, que sí, esto sí te lleva a tu destino. Entonces, de una otra manera te sentís seguro en donde estás caminando. Bien, así como dice aquí Jeremías, el consejo es de esta manera, ¿no? Es detenerse, ¿sí? Cuando estamos en un camino o un cruce, detenerse y mirar y preguntar y después seguir andando, ¿no? Entonces el resultado, ¿cuál va a ser? Hallar descanso, ¿no? Entonces yo por lo menos cuando llegué a mi destino recién pude descansar, ¿no?, en tranquilidad y también ponerme contento porque he llegado a mi destino. Entonces, de la misma forma yo pienso que pasa en la vida cristiana, ¿no? Muchas veces no es nomás seguir en donde estamos, ¿sí? En donde estamos, a veces en la vida cristiana muchas cosas existen en este mundo como similares a la vida cristiana y a veces queremos seguir, ¿no?, esos caminos y donde o muchas sectas o creencias existen y muchas veces nos confunden y a veces queremos seguir, ¿no? Entonces Dios nos está diciendo que hay que detenerse frente a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Sí? Y mirar la palabra de Dios atentamente si esto está verdad, todo aquello que dicen también algunos. Y después
preguntar, ¿no? También a ciertos hermanos que nos pueden aconsejar y guiar también en estos caminos de nuestro Dios y después seguir andando, ¿no? Y los resultados, ¿cómo vamos a ver? Descanso siempre en Dios. Entonces, hermanos jóvenes, de una u otra manera debemos estar siempre atentos, ¿no? En cruces de caminos debemos tomarlo, estos ejemplos, estas palabritas que nos aconseja Jeremías también. Y también Jesús decía, ¿no? Aquí en San Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 dice, ¿no? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacio es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta y el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Entonces aquí Jesús hace una relación de que la vida para estas personas que eligen camino ancho es una vida fácil, ¿no? Una vida fácil que ellos no quieren quizás vivir, ¿no? De lo que Dios también está pidiendo y está demandando. Entonces el mundo siempre va a querer eso, ¿no? Una vida fácil, una vida light, que nadie les controle, nadie les diga nada. Entonces Jesús le dice, ¿no? Muchos van por ese camino, y en el camino ancho están esa clase de vida, ¿no? Que viven como quieran, hacen lo que quieren, todo eso, y es una vida fácil. Mientras nosotros en la vida cristiana quizás no hay tanto así, ¿no? Quizás en muchas cosas nos tenemos que disciplinarnos, en muchas cosas tenemos que restringirnos, siempre, ¿no? Pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y que le agrada a Dios de lo que estamos haciendo. Entonces dice Dios, Jesús, que hay pocos que van por ese camino. Entonces, jóvenes, como hijos de Dios, creo que siempre es bueno, ¿no? Tomarlo el consejo también de Jesús, que sabemos que el final de tomar ese camino angosto es hallar la vida eterna, ¿no? Mientras el otro, que es la vida fácil, el camino ancho, ¿cuál es su final? Es el infierno o el sufrimiento, ¿no? Entonces, teniendo estos conceptos importantes, bases bíblicas, siempre debemos pensar, ¿no? Que en los cruces de camino siempre es bueno detenerse, ¿no? ¿Qué camino tomar? ¿Sí? No camino fácil que me lleva a las cosas del mundo, sino más bien siempre elegir el camino de Jesús, que quizás cuesta un poco, pero todo es posible, ¿no? Bien, entonces pasemos a lo que queremos compartir en esta noche. Es en cuanto a la encrucijada, solamente quiero ver en esta noche 3 cosas, ¿no? Entonces, una de ellas es ver el pasado. Entonces, tu pasado, de una u otra manera, cada uno de nosotros sabemos cuál fue nuestro pasado, ¿no? Entonces, aquí en esta oportunidad vamos a ver el pasado de esta persona que conocemos, de Saulo de Tarso. ¿Por qué vamos a ver el pasado de esta persona? Porque nosotros muchas veces, al tener un pasado, tenemos, ¿no? Esa sensación o sentido de culpa. Pero para tener una esperanza, ¿no? De que quizás a veces te decís, ¿no? No me merezco todo aquello. Pero aquí Pablo también tuvo un pasado tremendo, ¿no? Donde quizás no merece estar en esos lugares, pero lo está por algún motivo y también con un propósito también que él halló, ¿no? Entonces vamos a hacer una lectura, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 58 a 60, dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Bien, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces aquí encontramos la primera parte de su presencia de Saulo de Tarso, ¿no? Cuando dijo, había un joven llamado Saulo. ¿Y qué hace esa persona? Lo toma a sus prendas de Esteban, ¿no? Entonces, en otras palabras, podemos decir aquí que participó como un testigo, ¿no? Como un testigo
de que esto pasó y las evidencias acá tiene su ropa, ¿no? Entonces ya estaba ahí presenciando aquí Saulo de Tarso como un testigo de lo que esto fue el primer mártir de este cristiano. Y también en el capítulo 8, versículo 1 y 3 dice, y Saulo, ¿sí? No es que Saulo terminó ahí diciendo, bueno, acá tengo las prendas de este joven y soy testigo y se fue, no. En el versículo 1 del capítulo 8 aparece, dice, y Saulo, dice, consentía, o sea, aprobando, ¿no?, que esto ha pasado, dice, en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren, hermanos, cómo estaba ya aquí el Saulo de Tarso. No se quedó tranquilo con ser testigo, sino que ya empezaba también ya a acusar de que estos estaban haciendo algo mal, ¿no?, según él. Y después no solamente quedó acusando, sino que también ya empezó a arrestarlo, ¿no?, arrestarlo y encarcelarlos. Entonces, tremendo la vida pasada de Pablo que estaba haciendo, ¿no? Y el objetivo era eso, ¿no?, de que perseguir a la iglesia, arrestar y encarcelar, ¿no? Y así quería devastar la iglesia. Entonces, algo importante que nosotros debemos saber es de este personaje de Saulo de Tarso, era su pasado eso, ¿no?, de matar personas inocentes, o sea, estaban en sus manos sangre inocente, ¿no? Entonces, algo importante que vos y yo debemos saber, de que Dios siempre tiene misericordia en cada uno de nosotros, y aquí lo tuvo de Pablo también, ¿no? Entonces, un pasado donde quizás muchos no, por ahí podemos decir, ¿no? Pero ¿y cómo lo pudo superar esto? Entonces, al tener este pasado, vamos a ir al segundo punto, que habla en cuanto de una conversión genuina, ¿no? Una conversión genuina tiene que ver mucho en cuanto de parte de Dios, ¿no? Entonces, el apóstol o Saulo de Tarso, de una u otra manera, él estaba decidido a hacer todo este daño, ¿no?, con la iglesia de Cristo. Pero seguramente en un momento él pensó, ¿no? Cuando hablamos de encrucijada, se detuvo seguramente, ¿no? ¿Qué hago? ¿Seguiré matando a los cristianos o seguiré a Jesús, que dicen que es el Mesías? Entonces, la encrucijada es eso, ¿no?, decidir. Entonces, si él hubiera decidido a seguir matando cristianos, yo creo que Dios no lo hubiera permitido. Pero de una u otra manera, él tuvo ese encuentro con Dios, ¿no? Cuando Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Ese encuentro vemos en capítulos 9, versículos 11, capítulos 9, versículos 4 hasta el 6, ¿no? Encontramos de lo que Jesús se encuentra, ¿no? Pero más antes, ¿cuál era su vida que estaba diciendo? Capítulos 9, versículo 1. Dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, y vino a él al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres a mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, algo de Pablo, su objetivo era eso, ¿no?, de arrestar y devastar y determinar a estos seguidores de Cristo. Pero como dije, ¿no?, una encrucijada para Pablo, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Detenerse, ¿no?, y preguntarse. Pero creo que Dios no le permitió más hasta ese momento, ¿no? Y lo tenía que decidir después Pablo de Tarso, Saulo de Tarso tenía que decidir
qué hacer. Entonces muchos de nosotros también nos encontramos en la misma condición, ¿sí? Algún día por ahí tu pasado estaba así, siempre corrompiendo, haciendo cosas malas, pero seguramente habrás pensado, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sigo haciendo esta clase de vida o seguiré a Dios o me congregaré a una iglesia? Pero si quizás en tu mente rondaba todas estas encrucijadas, ¿no? ¿Qué hacer? Pero creo que Dios de una otra manera también te ha hablado, ¿no? Por otra persona, alguien, y también te has convertido, ¿no? A Dios y tuviste una conversión genuina, así como Pablo también. Entonces, ¿qué pasó con Pablo después? Cuando tuvo una conversión, el tercer punto es una transformación gloriosa. Entonces, pienso yo aquí, hermanos jóvenes, al tener una conversión genuina, después viene, ¿no? La transformación. Es lo mismo como las mariposas, ¿no? Cuando hablamos de metamorfosis se habla de eso, ¿no? De que las mariposas, antes de ser una mariposa, ¿qué eran? Eran unas orugas que realmente no son agradables, ¿sí? Eran horribles. Una oruga es horrible. Entonces, pero cuando esa oruga se transforma en mariposa, ¿cómo es? Una mariposa hermosa y volando, todo eso, ¿no? Entonces, de la misma forma nosotros también, cuando éramos pecadores y apartados de Dios, ¿cómo era nuestra vida delante de Dios? Era horrible, ¿sí? Un desastre. Pero cuando nosotros nos convertimos, cuando tuvimos esa conversión genuina, y creo que delante de Dios ya somos algo especial, un instrumento útil también para su servicio, así como lo fue de Pablo también. Entonces eso es la transformación gloriosa, ¿no? De Pablo fue inmediata, ¿sí? No tenía que esperar o hacer esto, nada de eso. Por eso en el capítulo 9, versículos 20, después de su conversión genuina, ¿qué pasó? Dice así: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, jóvenes, cuando hay esa conversión genuina, y enseguida tiene que ser nuestro cambio para seguir a Cristo y testificar también de lo que hizo Dios en nuestras vidas. Si eso ha pasado en cada uno de nosotros, pienso que estamos seguros en las manos de Dios. Entonces no tiene que haber esa vergüenza, ese miedo de que soy cristiano o de que soy hijo de Dios. Y aquí Pablo, después de su conversión genuina, él en ningún momento dijo, pero mi vida pasada es así, ¿cómo voy a hablar ahora de Cristo? Entonces, no, enseguida él comenzó a predicar de Cristo. Entonces, jóvenes, lo que nosotros tenemos que hacer es eso, ¿no? Aunque nuestro pasado fue terrible, pero cuando nos convertimos, nosotros debemos seguir predicando el Evangelio a otras personas. Entonces, aquí vemos de Pablo algo importante, su transformación gloriosa. Y también en 1 Timoteo, capítulos 1, versículos 13 y 12 dice así. 13 primero dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibida misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces Pablo, su actitud antes, cómo se portaba, era por estas cosas, ¿no? Porque era blasfemo, perseguidor, toda esa clase era de persona él antes de conocer a Cristo. Pero en el versículo 12 dice el Pablo: doy gracias, dice, ¿no?, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel y poniéndome en el ministerio. Entonces, jóvenes, aquí también ustedes, y así como yo, todos, antes éramos, no sé qué clase de persona, pero Cristo, sí, nos fortaleció y también tuvo misericordia y nos tuvo por fiel, y cada uno de nosotros hoy por hoy estamos en su ministerio. Y por eso debemos ser agradecidos a Dios, porque Dios siempre nos da esa oportunidad. Entonces Pablo aquí hace ver que Dios nos da oportunidades, ¿sí? Así como le dio a Pablo, a usted también te dio Dios oportunidad para su servicio. Y también en Romanos capítulos
4, versículos 7 y 8, dice así. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, una vez que Dios ha perdonado a Pablo, ya en ningún momento dijo Jesús, mira, vos me perseguiste, esto, aquello. No. Dios, una vez que lo perdonó, se olvidó y solamente lo tenía que animar para que siga predicando el Evangelio. Así también nosotros, hermanos, debemos seguir. Una vez que Dios nos perdona, Él ya no se acuerda de nuestros pecados, ¿sí? Sino más bien nosotros debemos tratar de olvidar y seguir para adelante, así como Pablo, ¿sí? Seguir para adelante. Entonces, esos versículos nos animan, ¿no? Y estos versículos que vemos, 7 y 8, fueron pegadas, no son palabras o versículos originales de Pablo, sino estos versículos, ¿sabes dónde se encuentra? En Salmos capítulos 32, versículos 1 y 2. Y aquí se convirtió para Pablo en el Romanos capítulos 4, versículos 7 y 8, ¿no? Se convirtió para Pablo. Entonces él decía, ¿no? Si Dios tuvo misericordia y si Dios perdonó a un adúltero, ¿y por qué no me puede perdonar a mí que soy un asesino? Entonces él estaba comparando, ¿no? Entonces él decía, ¿no? Bienaventurado aquel Señor no inculpa de pecado. Entonces, jóvenes, sabemos también la historia de David y así como de Pablo también. Tuvieron un pasado quizás no gratos, pero Dios tuvo misericordia y Dios de una otra manera también le da oportunidad para su ministerio. Bien, jóvenes, entonces también para terminar quiero decir, entonces diríamos, ¿no? Según estos versículos que hemos leído, ¿de qué se trata entonces la vida cristiana? Ahora, ¿cómo vamos a ver si nuestra vida fue así y también tuvimos una conversión genuina, una transformación gloriosa, ¿sí? Ahora, la vida cristiana, ¿cómo lo vamos a verlo? Entonces, de esta manera habrá que ver la vida cristiana. Vamos a ir 1 Timoteo, capítulos 1, ¿sí? Así como Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿sí? 1 Timoteo, capítulos 1, versículos 15 y 16. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todas sus clemencias, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces aquí está diciendo Pablo, la vida cristiana se trata de eso, ¿no? De que todos aquí somos pecadores y Él dice, yo soy el primero, ¿no? Y sabemos por qué el primero, porque era una tremenda persona que estaba haciendo daño a la iglesia. Pero esos pecados fueron perdonados por Cristo, ¿no? Y también Él decía, ¿no? Toda esta conversión, todo lo que pasó en mi vida, también vengo a ser ejemplo, dice, ¿no? Ejemplo para los demás. Entonces, jóvenes, Pablo para nosotros es el ejemplo a seguir de que de una persona mala se tuvo esa conversión genuina, una transformación gloriosa, ¿sí? Es un ejemplo a seguir, jóvenes. Así que nadie nos intimide en lo que fuimos, sino más bien miremos para adelante para lograr muchas cosas en el camino del Señor, porque Él nos dio la oportunidad. Y como conclusión quiero decirlos también preguntando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el pasado, jóvenes, ahora? ¿Vamos a quedarnos ahí tirados sin querer hacer nada? ¿Qué vamos a hacer? Creo que es importante decidir hoy, ¿sí? Como Jeremías nos aconsejó, ¿no? Detenernos frente a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? No lo que diga la gente. La gente te va a decir, no servís para nada, porque fuiste así, todo ello. No, ponete frente a la palabra de Dios, detenete frente a la palabra de Dios, mira la palabra de Dios, ¿sí?
y empezá a buscar consejos de cristianos realmente que te pueden ayudar. Y después camine, ande en estos caminos que has elegido. Sabemos que al caminar en ella hallaremos siempre descanso y oportunidades para con nuestro Dios. Así que, hermano joven, desde aquí te animo a seguir en esta vida, cual fuere tu estado, lo que fue tu pasado, pues que no sea eso el motivo de hacerte bajar los brazos o retroceder, sino más bien sea eso que te motiva a seguir para adelante, como Pablo decía, aquí vengo a ser como ejemplo, decía, ¿no? Pero siempre reconociendo que fue también en primer reconocer, decir, ¿no? Que fui yo el primer pecador en estas cosas, pero Dios tuvo misericordia de mí. Así que, hermanos jóvenes, les animo a que podamos seguir adelante, porque tenemos mucho tiempo todavía para recorrer en estos tiempos, y cada vez más difícil se hace, pero a seguir fortaleciéndonos en el Señor. Muchas gracias, jóvenes, que el Señor les bendiga. Hasta otra oportunidad. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude
tú eres grande.